En las calles brumosas de un Londres victoriano, donde cada sombra guarda un secreto, y hasta los peldaños de una escalera parecen susurrar presagios, se abre ante nosotros un misterio que marcará la memoria para siempre. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Acomódate bien y afina el oído, porque cada detalle puede ser la clave oculta. Abróchate el abrigo, porque nos adentramos en el misterio. Hay recuerdos que, por más que los años pasen, persisten como manchas imborrables en la memoria de un médico y cronista de crímenes. Entre tantos casos que tuve el honor de presenciar junto a mi incomparable amigo, Sherlock Holmes, hay uno que retorna a mis pensamientos con inquietante regularidad. Un asesinato perpetrado no en las sombras de un callejón, sino en el corazón mismo de una mansión aristocrática, bajo el brillo solemne de lámparas y mármoles. A menudo me sorprendo en noches de insomnio, evocando aquella escalera, majestuosa y silenciosa, que se convirtió en el escenario de un drama atroz. El eco de pasos apagados, la visión de un cuerpo inerte sobre el frío mármol y la cifra ominosa de un número que los supersticiosos consideran maldito, el 13, se confunden en mi mente como si hubiesen ocurrido apenas ayer. Holmes solía decir que no hay crimen sin motivo, ni misterio sin solución, y que el destino raras veces se viste con números ni con símbolos cabalísticos. Sin embargo, en este caso, hasta él reconoció que el telón de fondo parecía tejido por manos invisibles que deseaban envolver la tragedia con un halo de fatalidad. Aquel enigma me pesó entonces, y aún hoy, al ponerlo por escrito, siento que me observa desde el fondo de mi conciencia. Y aunque lo que voy a relatar pertenece a un tiempo ya pasado, el efecto de su recuerdo es tan vivo que mi pluma tiembla ligeramente al enfrentarse a estas páginas. Era el año en que los rumores sobre la aristocracia londinense llenaban los periódicos con escándalos y fortunas dilapidadas, cuando un noble caballero halló su muerte en un lugar tan insólito como significativo, el 13º peldaño de su propia escalera. Recibí la noticia en una fría mañana de febrero, cuando Londres se encontraba envuelta en una neblina densa que hacía parecer irreales los contornos de las casas y de las farolas de gas. Fue un conocido mío, periodista de un diario de la ciudad, quien me relató la espantosa circunstancia. El señor Alistair Morland, respetado caballero de Belgrave Square, había sido hallado muerto en el interior de su mansión. El escenario del suceso, me dijo, resultaba tan insólito que hasta los más escépticos se sentían inclinados a atribuirlo a fuerzas del destino. El cuerpo del infortunado había aparecido tendido en la escalera de mármol que conducía a los pisos superiores de la casa. La alfombra, de un carmesí intenso, se veía manchada con el oscuro derrame de su sangre, mientras la barandilla, bruñida como espejo, parecía vigilar en silencio la tragedia. Lo que más sorprendía era el lugar exacto donde la vida le había sido arrebatada. El 13º peldaño, número al que generaciones enteras habían atribuido mala fortuna. Según el primer informe, el caballero había sufrido una caída accidental al descender, quizá mareado por el vino de la cena. Sin embargo, quienes conocían al difunto dudaban de esa versión, pues se trataba de un hombre de costumbres sobrias y con salud envidiable para su edad. Yo mismo, al leer la nota que me alcanzó mi amigo periodista, experimenté un estremecimiento difícil de explicar. El hecho de que la tragedia hubiese ocurrido precisamente en el escalón maldito parecía demasiado coincidente para no despertar sospechas. No pasaron muchas horas antes de que los rumores se multiplicaran en la ciudad. Holmes, al escuchar la primera descripción del caso, sonrió con esa expresión que revelaba más escepticismo que sorpresa. El azar suele ser el disfraz favorito de los hombres culpables, Watson, murmuró con un brillo peculiar en los ojos. En los clubes de caballeros, en los cafés cercanos a Fleet Street y hasta en los mercados de Covent Garden,
la conversación giraba siempre hacia el mismo suceso, la muerte del señor Morland. Los supersticiosos lo tomaban como prueba irrefutable de que el número 13 arrastra desgracias inevitables, mientras los más racionales lo empleaban para ridiculizar tales creencias, afirmando que no era más que una caída desafortunada. Se decía que la familia había intentado sofocar los rumores, pero resultaba imposible contener el apetito de Londres por los escándalos. Había quienes aseguraban haber visto sombras en la mansión durante la noche del suceso. Otros afirmaban que los criados escucharon un grito apagado seguido de un golpe sordo. Holmes, que solía rehuir toda conversación sobre supersticiones, escuchaba con fingida paciencia mis observaciones sobre lo que recogía en la prensa. Finalmente me replicó: «Mi querido Watson, si un hombre cae muerto en un peldaño, el misterio no está en el número, sino en la causa. El azar puede pintarse con los colores de la fatalidad, pero yo prefiero leer sus contornos en el lenguaje de la lógica». Aún así, no pude evitar sentir cierto escalofrío cada vez que volvía a aparecer en boca de todos la funesta coincidencia del 13º peldaño. Algo en mi interior me decía que aquel caso nos arrastraría de lleno a un terreno donde superstición y crimen se entrelazaban de manera inseparable. No tardó en producirse el giro que nos situaría en el centro del misterio. Una tarde gris, mientras Holmes permanecía absorto en el violín y yo me entregaba a mis notas médicas, escuchamos pasos vacilantes en la escalera de Baker Street. Instantes después, la puerta se abrió para dar paso a un joven de aspecto atribulado, cuyos ojos reflejaban tanto angustia como determinación. Se presentó como Edward Morland, sobrino del caballero fallecido. Venía, según dijo, en busca de ayuda desesperada, pues la policía había cerrado el caso como un mero accidente doméstico, mientras que él estaba convencido de que su tío había sido víctima de un crimen cuidadosamente encubierto. Holmes lo observó con esa mirada penetrante que tanto incomodaba a los recién llegados. «Está usted fatigado, señor Morland», dijo. «Ha venido desde Belgrave Square en carruaje apresurado y no ha probado alimento desde el desayuno». El joven, sorprendido, admitió la exactitud de cada una de esas deducciones. Con voz entrecortada, nos relató la atmósfera en la casa. Los criados atemorizados, la viuda ensimismada en un silencio pétreo y los murmullos de un testamento que podría alterar la herencia. Edward confesó que lo que más temía era la mancha sobre el honor familiar, pues en los círculos sociales ya se insinuaba que la muerte escondía secretos indecibles. «Mi querido señor», le respondió Holmes, «el honor se defiende mejor con la verdad que con el silencio. Si su tío fue víctima de manos criminales, la justicia encontrará su camino. Si fue accidente, también eso quedará demostrado. Pero hay algo en su relato que exige ser mirado con lupa». Fue entonces cuando Edward, con manos temblorosas, nos entregó una carta. Recuerdo con claridad cómo Holmes extendió la hoja sobre la mesa, iluminada por la lámpara de gas. Se trataba de una carta escrita por el difunto apenas unas horas antes de su muerte. En ella hacía referencia a ciertos arreglos domésticos y al deseo de conversar con alguien de confianza sobre un asunto familiar delicado. A primera vista, no hallé nada sospechoso en aquel escrito. Sin embargo, Holmes, tras recorrer las líneas con sus ojos agudos, inclinó la cabeza con gesto pensativo. «Interesante», murmuró en voz baja, mientras pasaba el dedo por una palabra aparentemente trivial. No me fue posible comprender qué había llamado su atención, y confieso que mi impaciencia me llevó a preguntarle en el acto. Holmes, fiel a su costumbre, sonrió con ironía. «Watson, la mayor parte de los hombres leen con los ojos, pero yo intento leer con el cerebro. En esta carta hay un detalle que no concuerda con el carácter del caballero, ni con su situación en la víspera de su muerte». Edward, que esperaba una explicación inmediata, se inclinó hacia Holmes con expectación, pero el detective,
replegándose en su sillón, encendió tranquilamente su pipa. Todo a su tiempo, señor Morland. Antes de revelar lo que esta carta me susurra, necesito contemplar la escena misma en la que se extinguió la vida de su tío. Allí, quizá, las palabras mudas cobren voz. Así comenzó nuestra implicación directa en el extraño caso del asesinato en el 13º peldaño. Aquel amanecer, Londres nos recibió con un aire plomizo y húmedo que parecía filtrarse en cada rincón de la ciudad. Las ruedas del coche de caballos resonaban sobre los adoquines mojados mientras avanzábamos lentamente hacia Belgrave Square. Yo observaba desde la ventanilla empañada la sucesión de fachadas severas y calles envueltas en la neblina matinal. La ciudad, en esos instantes, me recordaba una criatura gigantesca que ocultaba sus secretos bajo un manto de humo y silencio. Holmes, sentado frente a mí, permanecía abstraído, con el mentón apoyado en el bastón y los ojos semicerrados. Reconocía en ese gesto la concentración de quien repasa mentalmente un rompecabezas invisible. Solo de vez en cuando exhalaba una breve frase que más parecía un pensamiento escapado que una afirmación dirigida a mí. «La muerte rara vez elige escenario, Watson», dijo en un momento. «Pero los hombres, con sus pasiones y temores, se empeñan en atribuir a los lugares un carácter maldito». No supe si contestarle o guardar silencio, pues sus palabras parecían dirigidas tanto a la bruma exterior como a mi persona. El carruaje giró finalmente hacia una de las plazas más distinguidas de la capital, donde se alzaban, imponentes, las mansiones de la nobleza. A medida que nos aproximábamos a nuestro destino, sentí que el misterio se hacía más palpable, como si la misma atmósfera de Belgrave Square hubiese decidido cargar con la gravedad de lo ocurrido. Descendimos del carruaje ante la residencia de los Morland, una imponente construcción de piedra clara que reflejaba aún cierta grandeza, a pesar de hallarse marcada por la tragedia reciente. Sus ventanales altos, enmarcados por cortinas de terciopelo, parecían observarnos con expresión adusta, como si la casa guardara consigo el secreto de lo que había acontecido en su interior. El portón, de hierro forjado, estaba entreabierto, custodiado por un criado que nos miró con evidente recelo. Subimos los escalones de entrada y atravesamos el umbral, donde un eco helado nos recibió, como si el aire mismo se hubiese impregnado de duelo. No pude evitar reflexionar sobre cómo la desgracia transforma la apariencia de un hogar. Aquel edificio, que debía haber albergado banquetes y reuniones sociales, se mostraba ahora como un mausoleo que custodiaba el cuerpo de su dueño. La nobleza y el prestigio de la fachada no hacían más que acentuar la contradicción con la fragilidad de la vida que se había extinguido entre sus muros. Holmes, a mi lado, parecía observar cada detalle con ese ojo clínico que no se deja seducir por ornamentos ni solemnidades. «Toda casa, Watson, habla a quien sabe escuchar», murmuró, rozando con los dedos la moldura de la puerta. «Veamos qué nos dice esta». Con esa frase enigmática atravesamos el amplio vestíbulo, donde un criado nos condujo hacia el corazón mismo de la tragedia. Nos encontramos pronto al pie de la célebre escalera. Era una construcción majestuosa, de mármol blanco, cuyos peldaños parecían brillar bajo la luz mortecina que se filtraba desde una lámpara de cristal. La alfombra, de un rojo intenso, ascendía como un río carmesí, detenido bruscamente en un punto fatídico. Allí, en el 13º peldaño, persistía aún la mancha oscura que hablaba de la violencia de la caída. No era necesario un espíritu supersticioso para sentir que aquel lugar estaba marcado por un signo ominoso. Confieso que una ligera incomodidad recorrió mi espina dorsal cuando posé la vista en aquel número funesto. Holmes se inclinó con gesto meticuloso, examinando la alfombra, el borde de mármol y hasta la barandilla bruñida. Yo, que no veía más que una mancha reseca, intuía que su mente trabajaba en silencio,
registrando detalles invisibles para el ojo común. «El azar no conoce de números, Watson», dijo finalmente, mientras acariciaba con el bastón la baranda. «Pero los hombres sí, y cuando un asesino desea disfrazar su obra con el manto de la fatalidad, nada más útil que un escalón maldito». Aquella frase me dejó un escalofrío, aunque todavía me resistía a admitir que estábamos ante un crimen y no un accidente. Sin embargo, la intensidad con la que Holmes escudriñaba cada rincón me revelaba que él ya había tomado una dirección en su pensamiento. El mayordomo, que nos observaba desde la distancia, se removió nervioso cuando Holmes fijó la mirada en la mancha del peldaño 13. Algo me decía que el misterio acababa de abrir sus primeras grietas. Nos condujeron luego al salón principal, donde se hallaban reunidos varios de los familiares. El ambiente estaba cargado de tensión, como si cada palabra fuese un golpe que reavivaba viejas disputas. La viuda del difunto, de porte altivo y mirada helada, sostenía que todo había sido un trágico accidente. Sus labios apenas se movían, pero en su voz resonaba la autoridad de quien está dispuesta a sofocar cualquier insinuación incómoda. El sobrino, en cambio, defendía con vehemencia la idea de un crimen. Su tono exaltado, casi desafiante, contrastaba con la frialdad de la viuda. Afirmaba que su tío jamás hubiese caído de manera torpe, y que alguien había aprovechado la penumbra para deshacerse de él. Entre los criados, los murmullos eran contradictorios. Unos decían haber escuchado un ruido sordo y nada más. Otros insinuaban que un grito había resonado antes de la caída. Las versiones se enredaban, como ocurre siempre que la verdad se mezcla con el miedo y la superstición. Holmes escuchaba en silencio, sin intervenir, observando cada gesto, cada vacilación en los rostros. Yo, que me inclinaba aún hacia la teoría del accidente, comencé a dudar al contemplar las contradicciones que surgían con tanta facilidad. «La verdad no necesita levantar la voz», me susurró Holmes en una parte. «Basta con esperar a que las mentiras tropiecen con su propio peso». La disputa en el salón dejó un pozo de inquietud, y supe que aquella casa escondía rivalidades más profundas que el mero luto. En medio de aquel debate apareció el inspector Lestrade, con su habitual aire de suficiencia. Nos saludó con una inclinación breve, apenas disimulando el fastidio que le provocaba la presencia de Holmes en la investigación. «Todo esto no es más que una simple caída», afirmó con tono categórico. El caballero resbaló, golpeó su cabeza y nada más. No hay crimen donde la evidencia señala un accidente. Holmes lo escuchó sin alterarse, encendiendo tranquilamente su pipa. Yo, sin embargo, percibí la tensión en la sala. El sobrino contenía un gesto de protesta, la viuda parecía respirar con alivio y los criados evitaban la mirada del inspector. «Lestrade», replicó Holmes con calma, «la evidencia, como usted la llama, no siempre se encuentra en lo visible. El mármol puede hablar tanto como la lengua de los hombres, si se sabe escuchar». El inspector resopló con impaciencia, como quien cree haber resuelto el asunto, y se retiró a intercambiar palabras con un criado. Holmes, en cambio, permaneció atento al lugar donde su ojo había detectado algo más. Holmes me condujo de nuevo hacia la escalera. Me señaló con discreción el 13º peldaño, donde, entre la mancha oscura, se distinguía una leve marca de barro reseco. «Observe, Watson», dijo en voz baja. «¿Qué hace aquí una huella lodosa cuando la víctima no abandonó la casa esa noche?» Me incliné, esforzándome por distinguir lo que a mis ojos era apenas una sombra en la alfombra. Y, sin embargo, allí estaba, el contorno irregular de un calzado húmedo, ajeno al difunto. «Esto, amigo mío», prosiguió Holmes, «no pertenece a un accidente. Es la firma inadvertida de alguien que quiso ocultar su rastro y fracasó». Sentí un estremecimiento recorrerme. Mientras el resto de la familia discutía entre accidente y crimen, Holmes
Ya había encontrado la primera prueba tangible que apuntaba a una intervención deliberada. Yo lo miré con incredulidad. Él, con una leve sonrisa, exhaló el humo de su pipa y añadió: «El azar, Watson, no deja huellas de barro». El ambiente del salón principal era tan espeso que casi podía palparse. Las cortinas cerradas dejaban pasar apenas un resplandor mortecino, y el aire parecía cargado de reproches no pronunciados. Los habitantes de la casa se habían congregado allí, obligados por el deber del luto, pero en sus semblantes se advertía más desconfianza que pena. Holmes, con la calma que lo caracterizaba, permanecía de pie junto a la chimenea apagada, sus ojos moviéndose con la agudeza de un halcón. Yo, sentado algo apartado, observaba cómo cada respiración, cada gesto contenido, revelaba el peso de los secretos que flotaban en aquel recinto. El silencio era solo interrumpido por el roce de las telas, el carraspeo de un criado o el golpeteo de los dedos del sobrino sobre el brazo del sillón. Era evidente que todos aguardaban la intervención de Holmes, aunque ninguno deseaba ser el primero en quedar expuesto bajo su escrutinio. «Cada rostro, Watson, es un manuscrito que espera ser leído», me susurró en voz baja. «Solo hay que hallar las tachaduras». Fue la viuda quien primero atrajo nuestra atención. Permanecía erguida, con el mentón elevado y los labios tensos, en una línea de acero. Llevaba luto riguroso, pero más que el dolor de la pérdida, lo que transmitía era la frialdad de una mujer acostumbrada a dominar las circunstancias. Holmes la interrogó con una cortesía casi ceremoniosa, aunque en su voz se percibía la nota de prueba. Ella respondió con frases medidas, evitando extenderse más de lo necesario, como si cada palabra hubiese sido previamente calculada. «Mi esposo sufrió un accidente», dijo con tono glacial. No hay nada más que añadir. Sin embargo, su mirada, fija y sin lágrimas, me resultó inquietante. En mis años de práctica médica había visto viudas destrozadas, otras resignadas, pero rara vez una tan indiferente. Era como si la muerte del caballero hubiese supuesto un contratiempo más que una tragedia. «¿Notó usted algo extraño en la casa aquella noche?», preguntó Holmes con suavidad. «Nada que merezca mencionarse», respondió, y en ese instante sus dedos se crisparon levemente sobre el pañuelo. Yo percibí ese detalle, y supe que Holmes también lo había hecho. En su aparente serenidad, aquella mujer escondía un torbellino cuidadosamente reprimido. El joven Edward Morland, sobrino del difunto, se hallaba sentado frente a nosotros. Su rostro mostraba el cansancio de noches en vela, pero también brillaba en él un fuego de impaciencia difícil de disimular. «Mi tío no pudo caer por accidente», afirmó con vehemencia. «Era un hombre fuerte, dueño de todos sus sentidos». La vehemencia de sus palabras contrastaba con los temblores de sus manos, que delataban tanto ansiedad como ambición. Yo no podía decidir si su actitud provenía de un sincero deseo de justicia o de la impaciencia por confirmar su derecho a la herencia. Holmes lo contemplaba con interés, como quien examina un experimento químico. «La pasión por la verdad es admirable, señor Morland», comentó, «pero conviene no confundirla con la prisa por una resolución favorable». El joven enrojeció, incapaz de replicar, y apretó los labios en un gesto obstinado. Su mirada vagó hacia la viuda, con un destello de resentimiento que no pasó desapercibido. Yo, que lo había acompañado desde Baker Street, sentí que aquel mismo entusiasmo que lo trajo a nuestra puerta podía volverse un arma de doble filo. En su rostro se mezclaban el dolor, la codicia y el deseo de reivindicación. El mayordomo, un hombre de edad madura y facciones adustas, aguardaba en un rincón con las manos cruzadas a la espalda. Cuando Holmes le dirigió la palabra, noté cómo se tensaba, como si hubiese esperado aquel momento con temor. «Usted servía al señor Morland desde hace años», dijo Holmes. «Nadie mejor que usted conocía sus hábitos,
El hombre asintió, pero su voz salió ronca y breve. Era un caballero recto y exigente, nada más. Holmes insistió en detalles menores. ¿A qué hora se retiró el difunto? ¿Qué ruidos había en la casa? ¿Si alguien había salido o entrado? Cada respuesta era tan lacónica que parecía ensayada. Sin embargo, en los silencios había más confesión que en las palabras. Yo advertí, además, que evitaba la mirada de la viuda, como si hubiese entre ellos un secreto tácito. Sus ojos se desviaban hacia la alfombra cada vez que se tocaba el tema de la escalera. Holmes, con un destello irónico en la mirada, concluyó: «El silencio, señor, es un excelente recurso, pero también una confesión disfrazada». El mayordomo inclinó la cabeza sin añadir nada, dejando tras de sí un halo de sospecha que impregnó aún más la atmósfera del salón. Entre los presentes, la más frágil era sin duda la joven doncella. Sus manos no dejaban de retorcerse en el delantal, y sus respuestas eran tan vacilantes que apenas podían sostenerse en pie. «Señorita», dijo Holmes con voz tranquila, «no tema. No buscamos culpables en su testimonio, solo la claridad de los hechos». Ella tragó saliva, y sus palabras salieron entrecortadas. Yo escuché un ruido, como un golpe seco, pero no me atreví a mirar. La viuda la fulminó con una mirada que hizo palidecer aún más a la joven. Comprendí entonces que la muchacha estaba atrapada entre la lealtad y el miedo. «¿Y nada más?», insistió Holmes. La doncella bajó la vista, murmurando una negación que sonaba más a evasiva que a certeza. Era evidente que sabía más de lo que confesaba, y que el temor la mantenía prisionera del silencio. Holmes no presionó, limitándose a observarla con esa paciencia que desarma las defensas. Yo presentí que, llegado el momento oportuno, aquella lengua temblorosa se desataría con una verdad incómoda. Holmes, tras escuchar a cada uno, comenzó a plantear preguntas aparentemente triviales: la hora exacta en que se apagaron las lámparas, el estado del clima, los ruidos habituales de la casa. Pero esas cuestiones inocentes pronto revelaron contradicciones. El sobrino aseguraba haber oído pasos en la escalera cuando su tío ya dormía. La viuda lo negó con firmeza. El mayordomo sostuvo que nadie salió de sus habitaciones, mientras la doncella admitió haber escuchado un portazo. «La verdad», comentó Holmes volviéndose hacia mí, «es como un tejido. Basta tirar de un hilo para que las costuras comiencen a ceder». Y yo, al observar la incomodidad creciente de todos, comprendí que las costuras de aquella familia estaban a punto de desgarrarse. En ese instante intervino Lestrade, visiblemente irritado por el método de Holmes. «Ya basta de preguntas capciosas», exclamó. «La muerte fue accidental y nada cambiará ese hecho». El inspector hablaba con tal seguridad que parecía querer acallar no solo a Holmes, sino también a las dudas que comenzaban a propagarse entre los presentes. Holmes, sin alterar su expresión, se inclinó hacia mí y murmuró apenas audible: «Escuche, Watson, la escalera habla más que las bocas de esta casa». Sentí un estremecimiento, pues comprendí que, aunque todos se esforzaban en ocultar la verdad, el mármol frío guardaba un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. Holmes, arrodillado en el peldaño 13, examinaba con la paciencia de un relojero la mancha reseca que apenas se distinguía en la alfombra carmesí. Yo veía únicamente un rastro difuso, pero él, con su lupa en mano, parecía descifrar un alfabeto secreto. «Observe, Watson», dijo al cabo de un instante. «El contorno es irregular, ancho en el talón y estrecho en la punta. Un zapato así no corresponde a la víctima, ni a nadie que haya permanecido confinado en la casa aquella noche». Me incliné para observar mejor, sin poder ocultar mi desconcierto. «Podría tratarse de un criado», aventuré. Holmes sonrió con un destello de ironía. «Suponer es el mayor enemigo de la deducción.
El barro de esta huella no se adhiere a las calles habituales de Londres. Es más pesado, más denso, como si hubiese sido arrancado de las orillas mismas del río. Aquel hallazgo me produjo un escalofrío. Una marca tan insignificante se convertía, bajo la mirada de Holmes, en la primera grieta que desmoronaba la versión del accidente. Y comprendí que detrás de esa huella se escondía un secreto capaz de cambiar el curso de la investigación. Holmes recogió con cuidado una mínima porción del barro y lo extendió sobre un papel que guardó en su cartera. Esta arcilla no pertenece a los jardines de Belgrave Square, Watson, ni siquiera a los parques del centro de Londres, me explicó mientras descendíamos la escalera. Su textura y el tono grisáceo revelan su origen, los muelles del Támesis. ¿Insinúa usted que alguien vino directamente desde el puerto a esta casa? Pregunté con incredulidad. No insinúo, afirmo, respondió con firmeza. Ningún visitante honorable entra en una mansión llevando en sus botas el fango del río. Esto nos habla de alguien que se mueve entre los muelles y que, por razones aún ocultas, llegó aquí la noche fatídica. Recordé entonces el semblante nervioso del mayordomo y su silencio obstinado. ¿Era posible que hubiese abandonado la casa a escondidas? Pero si así era, ¿qué lo había llevado al puerto? Holmes, que parecía leer mis pensamientos, añadió en voz baja: Cuando la lógica apunta al río, no podemos quedarnos en la orilla. Y con esas palabras me hizo entender que pronto tendríamos que descender hasta los dominios sombríos del Támesis. Aquella misma noche, siguiendo el impulso de Holmes, nos encaminamos hacia los muelles. El aire estaba impregnado de humedad y hollín, y la neblina era tan densa que parecía tragarse los faroles de gas. Los sonidos del puerto, el crujido de las cuerdas, el chapoteo de las aguas, oscuras y las voces roncas de los marineros, nos envolvían en una sinfonía lúgubre. Holmes caminaba con paso rápido, indiferente al barro que se adhería a nuestras botas. Yo, en cambio, no podía evitar sentirme desplazado en aquel ambiente hostil, donde cada sombra parecía acecharnos con intenciones torcidas. «Fíjese, Watson», me dijo, «aquí el barro es idéntico al de la huella que vimos en la escalera. El asesino, o al menos alguien relacionado con él, no pudo evitar traerse consigo este sello del río. El contraste entre la opulencia de Belgrave Square y la sordidez de los muelles me resultaba casi insoportable. Y, sin embargo, comprendí que ambos escenarios estaban unidos por un mismo misterio. Holmes no se detenía ni para mirar a los transeúntes. Iba guiado por un instinto certero que lo conducía siempre hacia la pieza que falta en el tablero del crimen. Nos internamos en un callejón estrecho, donde la bruma parecía espesarse aún más. Allí, bajo un farol mortecino, encontramos una pequeña tienda de calzado. Holmes, con su habitual seguridad, empujó la puerta y nos recibió un anciano zapatero de manos curtidas y mirada astuta. «Buenas noches, señor», saludó Holmes con cortesía. «Busco información sobre un par de botas que, según creo, usted fabricó recientemente». El hombre, sorprendido, frunció el ceño, pero ante la mirada penetrante de mi amigo, acabó asintiendo. «Sí, recuerdo esas botas, grandes, resistentes. Las hice para un cliente que insistió en tenerlas cuanto antes». «¿Y quién era ese cliente?», preguntó Holmes sin rodeos. El zapatero dudó un instante antes de responder. «Un mayordomo, de porte serio y modales bruscos. Mencionó servir en Belgrave Square». Mi corazón dio un vuelco al escuchar aquellas palabras. No había duda de que se trataba del mismo hombre que nos había recibido en la mansión Moreland. Holmes agradeció la información con un leve gesto y antes de salir dejó caer una observación. «Es curioso, Watson. Cuando el calzado es nuevo, suele delatar más de lo que el dueño quisiera ocultar». Salimos de la tienda con una certeza renovada. El mayordomo había estado en los muelles la noche del crimen.
De vuelta a Belgrave Square, el silencio de Holmes era más elocuente que cualquier discurso. Caminaba con las manos cruzadas a la espalda, inmerso en sus pensamientos. Yo, que lo conozco bien, sabía que aquel mutismo era el preludio de una deducción en ciernes. El barro de los muelles en la escalera, las botas recién adquiridas, murmuró al fin. Todo apunta a nuestro silencioso amigo, pero aún falta una pieza para cerrar el círculo. Me atreví a sugerir que quizá el mayordomo hubiese salido por un asunto personal sin relación con la tragedia. Holmes me miró con indulgencia. Suponer inocencia o culpa sin pruebas es como caminar en la niebla. Uno termina por perder el rumbo. Prefiero dejar que los hechos me guíen. Su tono era sereno, pero sus palabras dejaban claro que la sospecha contra el mayordomo se había afianzado. Lo que restaba era confrontarlo con la evidencia y observar si su fachada de silencio resistía el embate de la verdad. Esa misma noche, Holmes pidió al mayordomo que compareciera de nuevo en el salón. Con voz tranquila le preguntó dónde había estado durante las horas previas a la muerte del señor Morland. «En mi habitación, señor», respondió sin titubeo. Holmes arqueó una ceja y sacó de su bolsillo un papel donde reposaba la muestra de barro. Entonces, ¿cómo explica que las botas que adquirió en los muelles dejaran esta huella en el 13º peldaño? El hombre palideció y vaciló en su respuesta. Yo vi cómo su fachada de serenidad se desmoronaba en un instante. Holmes, sin elevar la voz, concluyó: «Mentir es fácil, señor, pero ocultar las huellas de la verdad es tarea imposible». El mayordomo guardó silencio, y en ese silencio resonó la primera confesión involuntaria de su culpa. El salón de la mansión se hallaba envuelto en un silencio tan denso que parecía sofocar hasta el aire mismo. Nadie se atrevía a hablar mientras Holmes, de pie en el centro, recorría con la mirada cada rostro. Yo percibía en su figura algo casi teatral, el hombre que sabe tener en sus manos un secreto y espera el instante propicio para revelarlo. La viuda mantenía el gesto pétreo, el sobrino golpeaba con nerviosismo el brazo del sillón, y los criados, alineados contra la pared, apenas respiraban. Yo mismo experimentaba un extraño malestar, como si presentara el inminente derrumbe de una verdad largamente ocultada. Holmes encendió su pipa con parsimonia, lo que incrementó aún más la tensión. Finalmente, con voz pausada y grave, anunció que había descubierto un documento de suma importancia. Todos se miraron con inquietud, como si la palabra documento encendiera temores adormecidos. Comprendí entonces que aquel silencio no era propio del luto, sino del presagio. Algo estaba a punto de quebrar los muros de la aparente respetabilidad familiar. Holmes desplegó sobre la mesa un pliego cuidadosamente doblado. Lo observó un instante, como quien disfruta el efecto de la expectación, y luego habló. «Señores, el difunto caballero no había de morir dejando su herencia tal como ustedes la imaginaban. Existe un testamento que iba a ser firmado en breve, uno que altera por completo el destino de esta familia». Un murmullo recorrió la sala. La viuda palideció. El sobrino se inclinó hacia adelante con los ojos desorbitados y hasta los criados contuvieron el aliento. En dicho documento, prosiguió Holmes, se establecía que la fortuna pasaría a una persona inesperada. La pluma del caballero se disponía a reparar una falta antigua, aunque ese acto de justicia sembrara discordia entre ustedes. Me quedé atónito al escuchar aquellas palabras. Hasta entonces había supuesto que el centro del misterio se hallaba en la escalera y en la mancha de sangre. Sin embargo, comprendí que tras el crimen latía un conflicto de intereses más profundo, capaz de mover a cualquiera de los presentes a la acción más desesperada. Holmes dejó caer la frase como quien clava un alfiler en el aire. El heredero legítimo no sería ninguno de ustedes, y la conmoción se transformó en un silencio aún más aterrador. Holmes fijó su mirada en la doncella
que temblaba en un rincón, como si intuyera lo que estaba por revelarse. «El Nuevo Testamento, señor Morland», continuó, «otorgaba la fortuna a su hija ilegítima». Todos se volvieron hacia la joven, que se llevó las manos al rostro en un gesto de incredulidad y vergüenza. Yo mismo quedé sorprendido, pues jamás hubiese imaginado que aquella muchacha sencilla, que apenas alzaba la voz, fuese depositaria de un secreto tan trascendental. «Era su sangre», afirmó Holmes con solemnidad. El caballero, después de años de silencio, decidió reconocerla y otorgarle lo que por derecho le correspondía. La viuda lanzó una exclamación sofocada. El sobrino se levantó de golpe, como si hubiese recibido una herida mortal. El salón entero se convirtió en un hervidero de emociones contenidas: orgullo, resentimiento, miedo. La doncella lloraba en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Su cuerpo entero parecía pedir disculpas por una existencia que jamás había reclamado. Holmes, sin dejarse conmover, añadió: «Cuando la verdad dormita demasiado tiempo, su despertar resulta siempre doloroso. Yo comprendí que en esa revelación residía la clave de la tragedia. La fortuna, el honor y los secretos familiares habían tejido la trampa en la que el caballero encontró la muerte». La viuda se desplomó en su sillón, como si el peso de las palabras de Holmes hubiese arrancado de raíz sus fuerzas. Sus labios, tan firmes momentos antes, se abrieron apenas en un gesto de asombro y repulsión. «Mentira», exclamó débilmente. «Mi esposo jamás habría...». Pero no terminó la frase. Sus manos se crisparon sobre el pañuelo y un temblor recorrió su cuerpo. Yo, que la observaba con atención, advertí que su indignación no era solo moral, sino también de miedo. Era el temor de quien ve amenazado su lugar en el mundo y percibe que todo su futuro pende de un hilo invisible. Holmes no replicó. Se limitó a mirarla con esos ojos que penetran en lo más hondo del alma. Y ella, como si aquella mirada fuese un espejo, bajó la vista hacia el suelo, incapaz de sostener la compostura. En aquel instante comprendí que la viuda no era una simple espectadora en el drama, sino una pieza central, arrastrada por la furia de verse relegada a la penumbra del olvido. El sobrino, Edward, no pudo soportar más. Se levantó de golpe, con el rostro encendido, y comenzó a caminar de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. «¡Injusticia!», clamaba. «Todo lo que trabajó mi familia, todo lo que sostuvo la posición de esta casa, iba a ser entregado ¿a una criada?». Sus palabras, impregnadas de ira y desesperación, revelaban con crudeza la lucha interior que lo consumía. No era solo la pérdida de la fortuna lo que lo torturaba, sino también el derrumbe de un futuro que ya se había figurado como suyo. Yo lo observaba con compasión, pero también con sospecha. En su descomposición se mezclaban la aflicción auténtica y la frustración de un ambicioso que veía desmoronarse su destino. Holmes, sereno, lo interrumpió. «El verdadero honor, señor Morland, no se mide en monedas ni en propiedades, sino en la capacidad de aceptar la verdad». El joven cayó de rodillas, ocultando el rostro entre las manos. La sala entera lo contemplaba con un silencio que pesaba como plomo. La joven doncella, hasta entonces paralizada por la vergüenza, no pudo contener más su dolor. Rompió en llanto desgarrador, con sollozos que resonaban en cada rincón de la estancia. «Yo nunca pedí nada», exclamó entre lágrimas. «Nunca quise fortuna ni nombre». Su confesión tenía la pureza de la verdad desnuda. Era la voz de una hija que jamás había sido reconocida y que de repente se veía convertida en la pieza central de una lucha despiadada. Me conmovió verla tan desarmada, atrapada en un torbellino de emociones que no había provocado. La viuda la observaba con desprecio, el sobrino con rabia y los criados con una mezcla de compasión y temor. Holmes, sin embargo, se inclinó hacia ella con suavidad.
La verdad no depende de su voluntad, señorita. Usted es lo que es, y en ello no hay vergüenza. Aquellas palabras parecieron darle un respiro, aunque sus lágrimas siguieron cayendo como lluvia inevitable. Entre sollozos, la doncella logró articular nuevas palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Yo fui quien lo encontró, en la escalera, balbuceó. Cuando subía con una lámpara, lo vi allí, tendido en el 13º peldaño, ya sin vida. Un murmullo de horror recorrió la sala. La viuda se llevó una mano al pecho. Edward alzó la cabeza con ojos desorbitados, y los criados intercambiaron miradas de espanto. ¿Por qué no lo dijo antes?, pregunté, incapaz de contener mi asombro. Porque temí que pensaran que yo... se interrumpió con un sollozo. Holmes intervino con voz firme. El silencio no lo protege, señorita. Al contrario, lo vuelve sospechoso. Pero ahora, al revelar lo que ocultaba, ha dado un paso hacia la verdad. Yo comprendí que aquella confesión abría un nuevo capítulo en la investigación. La doncella, heredera inesperada y testigo mudo del hallazgo, se había convertido de repente en la figura más enigmática de todo el drama. Holmes, tras recibir discretos informes de Scotland Yard, me condujo a su escritorio en Baker Street y desplegó un legajo amarillento con sellos oficiales. Observe, Watson, nuestro mayordomo no es un hombre sin pasado. Su nombre aparece en registros judiciales de Liverpool, ciudad célebre por su tráfico portuario y por sus delitos. Leí con atención los documentos, menciones de riñas en tabernas, acusaciones de robo menor y hasta una detención por altercados en los muelles. Aunque ninguna causa había prosperado del todo, la sombra de la sospecha se cernía sobre él como un manto. Y ahora sirve en una de las casas más respetables de Londres, comenté con asombro. Holmes sonrió con ese gesto que mezcla ironía y lástima. Los muelles de Liverpool han nutrido de criados a muchas mansiones londinenses, mi querido amigo. La necesidad ofrece manos dispuestas, aunque no siempre limpias. Aquel hallazgo me turbó profundamente. El hombre que custodiaba la intimidad del caballero Morland había convivido con criminales, respirado el aire viciado del puerto, y ahora guardaba silencio obstinado ante nuestras preguntas. ¿Era su pasado la llave que explicaba su nerviosismo? Holmes cerró el legajo con un golpe seco. Los fantasmas del ayer, Watson, rara vez se resignan a dormir. Holmes, incansable, ahondó en los detalles y pronto emergieron rumores inquietantes. Un antiguo contacto suyo en la policía de Liverpool le confirmó lo que ya sospechaba. El mayordomo había sido visto en compañía de contrabandistas que operaban en los muelles. Marineros rudos, cargadores de mercancías prohibidas, traficantes de licor y opio, enumeró Holmes mientras caminaba por la sala. Todo un ecosistema de ilegalidad que convierte a los muelles en una selva moral. ¿Sugiere que nuestro hombre participaba de esos negocios?, pregunté incrédulo. Al menos convivía con quienes sí lo hacían. Y en tales compañías, Watson, la línea que separa la complicidad del silencio es demasiado tenue. Imaginé entonces al mayordomo trasladando en secreto cajas sospechosas, cruzando miradas furtivas con marineros curtidos por el mar, ocultando ganancias ilícitas en rincones oscuros. Aquella imagen añadía una nota sombría al retrato ya inquietante de su persona. Holmes, sin embargo, parecía meditar algo más. No olvide que un hombre puede cargar con el peso de su pasado sin que ello lo convierta en asesino. No obstante, los vínculos con el contrabando le daban razones para callar, temiendo que cualquier investigación sacara a la luz sus antiguas vergüenzas. Yo asentí, comprendiendo que las sombras del puerto no habían quedado atrás, sino que seguían proyectándose hasta Belgrave Square. Cuando Holmes interrogó de nuevo al mayordomo, éste sostuvo que la noche del crimen no había salido de su habitación.
Sus palabras eran firmes, pero la firmeza de un muro, que se agrieta con el primer golpe. Holmes, con su habitual serenidad, le mostró las huellas del barro en la escalera y los testimonios recogidos en los muelles. ¿Puede usted explicarme cómo sus botas, recién adquiridas en la ribera del Támesis, dejaron una marca inequívoca en el 13º peldaño? Preguntó con frialdad. El mayordomo guardó silencio, y aquel silencio fue más incriminatorio que una confesión. Yo esperaba que Holmes lo acusara directamente de asesinato, pero para mi sorpresa, se limitó a levantar la mano en un gesto contenido. No, Watson, me dijo después en privado. La mentira de su coartada lo incrimina en el engaño, pero no en el crimen. El hombre oculta algo, sí, pero el ángulo de la herida y las circunstancias del cadáver no encajan con su participación directa. La fragilidad de su coartada lo convertía en sospechoso ideal a ojos de Lestrade, pero yo sabía, por la seguridad de Holmes, que el misterio se hallaba más allá de ese hombre de sombras portuarias. El clima dentro de la mansión se volvía cada vez más denso. Los rostros se endurecían, las voces se alzaban en susurros nerviosos, y los criados caminaban de puntillas como si temieran despertar a un espectro. Yo me debatía entre la duda y la certeza. La revelación sobre el pasado del mayordomo lo señalaba de manera inquietante, y sin embargo, la confianza de Holmes en que no era el asesino me desconcertaba. Había en él una serenidad casi provocadora, como si disfrutara de las contradicciones que a mí me sumían en perplejidad. Mientras yo veía sospechosos en cada rincón, él se limitaba a observar, paciente, seguro de que las piezas del rompecabezas acabarían encajando sin esfuerzo. No podía evitar preguntarme qué detalles se me escapaban, qué minúsculas señales se grababan ya en la mente de mi amigo, y que yo, a pesar de mi empeño, era incapaz de ver. El inspector Lestrade, por su parte, no ocultaba su fastidio. Nos recibió en el vestíbulo con expresión hosca, burlándose de lo que llamaba el teatro de Holmes. «¿De qué sirve sacar a relucir viejas andanzas en Liverpool?», exclamó. «El caballero Morland tropezó, cayó y murió. Todo lo demás son adornos para un cuento, y usted, señor Holmes, se complace en fabricarlos». Holmes escuchó sin alterarse, encendiendo su pipa con gesto sosegado. «Inspector», replicó finalmente, «la verdad suele esconderse en los detalles que los ojos impacientes desprecian, y esos detalles, le guste o no, nos conducen lejos de la versión cómoda del accidente». Lestrade resopló, sin conceder un ápice de crédito. Yo, que había sido testigo de incontables disputas entre ambos, reconocí en aquel intercambio una de sus clásicas pugnas, el policía aferrado a lo evidente, y Holmes inclinado a ver lo invisible. Pero aún estaba por llegar el detalle que inclinaría la balanza de manera irrefutable. Fue esa misma tarde, cuando el ambiente parecía decaer en cansancio y tensión, que Holmes decidió regresar al escenario del crimen. Yo lo acompañé, aunque no esperaba descubrir nada nuevo en una escalera que ya había sido examinada hasta la extenuación. Holmes, sin embargo, se detuvo en el 13º peldaño con un brillo renovado en los ojos. Con ayuda de una lupa, apartó cuidadosamente la alfombra manchada de sangre y señaló un fragmento dorado, casi imperceptible. «¿Lo ve, Watson?», preguntó con voz contenida. Me incliné y tras un esfuerzo distinguí un hilo brillante, atrapado entre las fibras de la alfombra. «Una hebra de tejido», dije. «Más que eso», corrigió Holmes. «Fibras de un chal de seda dorada, y si no me equivoco, corresponden al que porta habitualmente la viuda». Sentí que un escalofrío me recorría. Aquella prueba era tan inesperada como reveladora. Mientras todos miraban al mayordomo, Holmes señalaba en silencio hacia una figura mucho más intocable. «¿Sugiere que la señora Morland estuvo allí, en el momento mismo de la caída?», pregunté con cautela. Holmes se incorporó, guardando el hilo con extremo cuidado.
Sugiero que la escalera, más que los labios humanos, nos está contando la verdad. La idea era perturbadora. El manto de luto de la viuda ocultaba quizá no solo dolor, sino también culpabilidad. Y yo, que hasta entonces había considerado el caso un rompecabezas de huellas y mentiras, comprendí que estábamos a punto de desvelar un secreto mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Holmes me condujo aquella tarde hacia la mansión Morland con un brillo peculiar en los ojos. Había en él esa mezcla de impaciencia y calma que yo solo conocía en los instantes previos a una revelación. «Watson», dijo con tono grave, «es hora de que vea usted con claridad la mecánica del crimen. Todo accidente obedece al azar. Este, en cambio, lleva la marca de la intención. Lo seguí hasta el pie de la escalera maldita. Con un ademán solemne me pidió que lo acompañara a subir y bajar cada peldaño, como si reconstruyéramos la última caminata del difunto caballero. Yo obedecí, aunque un escalofrío me recorrió al detenerme en el fatídico 13. Holmes observaba cada movimiento con una concentración feroz. Sus manos delineaban en el aire trayectorias invisibles, y su voz, baja pero firme, me aseguraba que todo estaba dispuesto para mostrarme lo que a simple vista nadie había querido admitir. Comprendí entonces que no me había invitado a un experimento, sino a presenciar la prueba definitiva de que la muerte de Morland no había sido un capricho del destino, sino la obra premeditada de una voluntad humana. Holmes se arrodilló en el peldaño 13 y apoyó su bastón sobre la alfombra carmesí, como si aquel instrumento fuera una regla científica. «Observe, Watson». El cuerpo del difunto fue hallado con la cabeza orientada hacia la barandilla y el brazo derecho doblado en un ángulo imposible para una caída natural. Si hubiese tropezado, el impulso lo habría lanzado hacia adelante, no de costado. Yo asentí, recordando con exactitud la posición del cadáver. El ángulo de la herida en el cráneo, además, indica un golpe contra el borde del peldaño, no una caída libre desde lo alto, añadió Holmes. Fue dirigido con precisión. Me estremeció escuchar sus palabras. Había en ellas una certeza irrefutable, como si la escalera misma hubiese confesado el crimen. «¿Y qué deduce de ello?», pregunté con la voz apenas contenida. Holmes se incorporó y me miró con gravedad. Que alguien, situado detrás del caballero, lo empujó con la fuerza justa para desequilibrarlo en este punto exacto. Un cálculo frío, Watson. Ningún accidente, sino un gesto meditado. La revelación me heló la sangre. Ya no se trataba de sospechas o rumores. La muerte de Morland llevaba el sello de un asesinato meticulosamente ejecutado. Holmes me pidió que me colocara en la misma posición que habría tenido la víctima al descender. Yo obedecí, y él, situándose detrás de mí, simuló un leve empujón en la espalda. «No se necesita gran fuerza, Watson», explicó, «sino conocimiento del equilibrio humano. Un impulso ligero, aplicado en el instante justo, basta para que un hombre pierda pie en un peldaño tan traicionero». Me aparté, sintiendo un escalofrío al imaginar aquel gesto fatal. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable, como un profesor que expone un teorema. El asesino escogió el 13º peldaño con plena conciencia de su fama maldita. De este modo, disfrazó el crimen bajo el manto de la superstición. ¿Quién habría dudado de un accidente, si la propia aritmética del destino parecía confirmarlo? Su razonamiento me sobrecogió. Pensé en los rostros de los sospechosos, en sus miradas huidizas, y me pregunté quién entre ellos poseía la sangre fría para ejecutar semejante cálculo. Holmes, sin embargo, guardó silencio. Sabía que aún faltaba la confrontación con la persona en cuyo rostro se reflejaría la verdad. Reunidos nuevamente en el salón, Holmes se volvió hacia la viuda Morland. Ella, envuelta en un luto impecable, alzó el mentón con dignidad. «Señora», comenzó Holmes, «he demostrado que la muerte de su esposo no fue fruto del azar».
Alguien lo empujó deliberadamente en el peldaño 13. La mujer no respondió. Sus labios se apretaron como si estuvieran cosidos por la fuerza de la voluntad. Pero entonces advertí un detalle que escapaba a todos, salvo a Holmes, un temblor apenas perceptible en sus manos, que luchaban por sostener el pañuelo. «El azar no deja fibras doradas en una escalera ensangrentada», añadió mi amigo con voz penetrante. «Y esas fibras pertenecen al chal que usted misma porta en este instante». La viuda palideció, aunque no articuló palabra. Era un silencio obstinado, mezcla de desafío y miedo. Yo sentí piedad y horror al mismo tiempo. El rostro de aquella mujer era un espejo fracturado. En él convivían la nobleza del porte y la sombra de una verdad insoportable. Holmes, con frialdad, se limitó a añadir: «El silencio puede ser tan elocuente como una confesión». Fue entonces cuando un criado anunció la llegada de un hombre al que nadie esperaba, un cochero de mirada recia y manos curtidas por las riendas. Se presentó nervioso, pidiendo hablar con quien dirigía la investigación. «Yo vi algo la noche en que murió el señor Morland», declaró, mirando a Holmes con respeto. No podía guardar silencio más tiempo. Todos contuvimos la respiración. El cochero relató que, cerca de medianoche, había estacionado su carruaje en las inmediaciones de la plaza cuando distinguió a una mujer salir apresurada de la mansión. Llevaba un chal claro que relucía bajo la luz de los faroles, añadió con firmeza. «Estoy seguro de que era la señora Morland». Un murmullo recorrió la sala. La viuda cerró los ojos un instante, como si quisiera borrar la voz del testigo. «¿Está absolutamente convencido?», preguntó Holmes. «Tanto como de que conduzco caballos», replicó el hombre, sin vacilación. Aquella declaración añadía un peso insoportable a las pruebas ya reunidas. La viuda, hasta entonces amparada por su mutismo y la respetabilidad de su posición, se encontraba ahora arrinconada por la mirada de un testigo inesperado. Holmes, con calma solemne, se volvió hacia mí y murmuró: «La escalera habló, Watson, y ahora las calles de Londres también lo han hecho». Comprendí que el velo de superstición comenzaba a desgarrarse para revelar la figura desnuda del crimen. Holmes, con esa solemnidad que lo distinguía en los momentos decisivos, dispuso que todos los habitantes de la mansión se reunieran en el gran salón. Era la estancia más espaciosa de la casa, adornada con retratos de antepasados y tapices que parecían observarnos desde las paredes. Bajo aquella penumbra solemne, cada rostro cargaba su propio secreto, y el eco de los pasos al entrar resonaba como si anticipara el peso de la revelación. «Señoras, señores», dijo Holmes con voz firme, «ha llegado el momento de poner fin a esta sombra que se cierne sobre Belgrave Square». Yo, sentado a un lado, no podía evitar sentir una mezcla de expectación y desasosiego. Lestrade, que había acudido con gesto impaciente, se cruzó de brazos como quien asiste a una función en la que no cree. La viuda se reclinaba en su sillón con frialdad de mármol. El sobrino agitaba el pañuelo con inquietud, y la doncella no conseguía apartar la mirada del suelo. Holmes permanecía de pie, erguido, con las manos unidas tras la espalda. En su semblante se advertía esa serenidad que precedía a sus deducciones más contundentes. «Esta casa ha albergado demasiadas mentiras», añadió, «y hoy las arrancaremos una a una». La tensión se condensó como un presagio inevitable. El salón entero se transformó en una prisión de silencio. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar con libertad. Recuerdo haber sentido el leve crepitar del fuego en la chimenea como un estrépito desmedido. Tal era la opresión que flotaba en el aire. La viuda mantenía los ojos fijos en Holmes, como si quisiera medir el alcance de sus palabras. El sobrino, en cambio, no lograba dominar el temblor de sus rodillas, que se agitaban bajo la mesa. La doncella se aferraba a su delantal con tal fuerza que sus nudillos habían perdido el color. Holmes, consciente del efecto que causaba,
Se demoró unos instantes antes de continuar. Sus ojos recorrían los semblantes con fría paciencia, como si cada arruga y cada pestañeo fuesen piezas de un rompecabezas que solo él sabía armar. Yo mismo experimentaba una opresión en el pecho. No se trataba ya de un interrogatorio, sino de una sentencia que aguardaba ser pronunciada. Y entonces, con un movimiento lento y calculado, Holmes extrajo de su bolsillo unos documentos. La expectación se hizo insoportable. Holmes inició su exposición revisando uno por uno los testimonios. Lo hacía con voz pausada, sin elevarla jamás, pero con una claridad que desarmaba cualquier defensa. El mayordomo, dijo, declaró no haber abandonado la mansión aquella noche. Sin embargo, las huellas de barro en la escalera, coincidentes con las botas que adquirió en los muelles, demuestran que mintió. Ocultó su salida, sí, pero su regreso no coincidió con la hora de la muerte. El hombre bajó la cabeza en silencio, incapaz de rebatir. La doncella aseguró no haber visto al difunto tras la cena, pero más tarde confesó, entre lágrimas, haberlo encontrado tendido en el peldaño maldito. Ocultó la verdad por temor, aunque su silencio la hizo sospechosa. La joven rompió en sollozos, y Holmes prosiguió sin alterarse. La señora Morland afirmó haber permanecido en su aposento, pero un testigo asegura haberla visto salir a medianoche, envuelta en un chal dorado del que aún conservamos fibras en la escena del crimen. La viuda cerró los labios con obstinación, aunque un leve temblor en sus manos revelaba más que cualquier palabra. Finalmente, Holmes se volvió hacia Edward, el sobrino. Usted, señor, declaró hallarse en su estudio revisando documentos. Sin embargo, he encontrado inconsistencias en sus afirmaciones que no puedo pasar por alto. La tensión alcanzó un punto insoportable. Holmes avanzó hacia Edward con mirada acerada. El joven, que hasta entonces había sostenido una fachada de dignidad, palideció de inmediato. «Usted aseguró haber estado escribiendo cartas en su estudio», comenzó Holmes, y, sin embargo, ninguna de esas cartas apareció en el escritorio. Más aún, un criado afirma haberlo visto merodeando cerca de la escalera instantes antes del hallazgo. Edward se levantó de golpe, con el rostro desencajado. «¡Miente! ¡Quieren arrebatarme lo que es mío!», gritó, con voz quebrada por la desesperación. Holmes alzó la mano con calma. La ambición lo llevó a ocultar la verdad, pero no a derramar la sangre de su tío. Usted deseaba la herencia, sí, pero el verdadero asesino tenía un motivo más inmediato y feroz: el miedo a perderlo todo. El joven se desplomó en el asiento, vencido por la impotencia. Había quedado al descubierto, no como culpable de un crimen, sino como prisionero de su codicia y de sus mentiras. Yo lo contemplaba con una mezcla de compasión y repulsión. Era el retrato de un hombre que, habiéndolo tenido todo al alcance de la mano, había quedado reducido a nada por la luz implacable de la deducción. Holmes, implacable, volvió entonces la mirada hacia la viuda. Holmes, tras desnudar las inconsistencias del sobrino, volvió la mirada hacia el mayordomo. La figura del hombre, rígida en su chaqueta oscura, parecía sostenerse únicamente por orgullo, pero sus ojos revelaban un pánico contenido. «Señor», dijo Holmes, «usted negó haber abandonado la casa aquella noche. Sin embargo, las huellas de barro y el testimonio del zapatero lo desmienten». El mayordomo intentó protestar, pero la voz se le quebró. Reconoció finalmente haber salido, aunque insistió en que su escapada se debía a negocios personales relacionados con antiguos conocidos del puerto. Holmes, sin piedad, lo dejó en evidencia. Sus mentiras no lo convierten en asesino, pero su silencio le ha hecho cómplice de las sombras. Acto seguido, Holmes volvió su atención a la doncella. La muchacha temblaba como una hoja, incapaz de sostener la mirada. «Usted calló el hallazgo del cadáver por miedo», afirmó Holmes, y en ese silencio aumentó la sospecha sobre su persona. La joven rompió en lágrimas,
admitiendo su temor a ser señalada como culpable por su origen ilegítimo. Yo sentí compasión por ella. Era más víctima que sospechosa, arrastrada por el peso de un secreto que nunca había elegido. El salón entero se agitaba bajo el escrutinio implacable de Holmes, y yo comprendí que solo faltaba una figura por enfrentar la luz de la deducción. Holmes se enderezó, como quien prepara el golpe maestro, y fijó la mirada en la viuda Morland. Ella no se inmutó, permanecía rígida en su sillón, con el chal dorado sobre los hombros y un aire de altivez que contrastaba con la tensión de la sala. «Señora», dijo Holmes con calma, «cada pieza de este rompecabezas conduce hacia usted». Enumeró una a una las pruebas con precisión quirúrgica. Primero, las fibras doradas halladas en el 13º peldaño, inconfundibles con el chal que la cubría aquella noche. Después, el testimonio del cochero que la había visto salir a escondidas, cuando aseguraba estar recluida en su aposento. Finalmente, el motivo. El testamento que despojaba a su hijo de conveniencia para otorgar la fortuna a la hija ilegítima del difunto. El azar no urde semejantes coincidencias, sentenció Holmes, y la superstición del número 13 fue el velo perfecto para su crimen. La viuda se mantuvo en silencio, con los labios sellados por un orgullo feroz, pero el temblor en sus manos delataba la lucha interior. Ningún mayordomo, ni sobrino, ni doncella, tenía la fuerza de voluntad necesaria para disfrazar un asesinato con tal precisión, añadió mi amigo. Solo usted, que veía desmoronarse su fortuna, tenía un motivo tan urgente como para convertir la escalera de su casa en escenario de muerte. El murmullo del salón se apagó de inmediato. Todos comprendimos que la mirada inexorable de Holmes había fijado ya el destino de la viuda. Holmes, con el mismo tono que usaría un profesor ante un auditorio, explicó la mecánica del crimen. El señor Morland fue persuadido por su esposa para descender juntos la escalera, quizá con un pretexto inocente. Al llegar al 13º peldaño, ella, situada justo detrás, aplicó un empujón calculado. No hacía falta gran fuerza, solo frialdad. El cuerpo cayó de lado, golpeando la cabeza contra el borde, como ya hemos demostrado. Su propósito, continuó Holmes, no era únicamente acabar con la vida del caballero, sino también disfrazar el hecho bajo la apariencia de un accidente trágico. El número maldito hacía el resto. En boca de los supersticiosos, la muerte parecía obra del destino. La fortuna se mantenía intacta en manos de la viuda, y la hija ilegítima quedaba despojada antes de recibir reconocimiento alguno. Holmes se volvió hacia nosotros y concluyó. Así, el crimen se disfrazó de azar, y el azar se convirtió en cómplice involuntario de la ambición. Yo sentí un estremecimiento al imaginar aquella escena. El silencio de la escalera, la súbita violencia y el eco de un cuerpo desplomándose en la alfombra carmesí. Era un plan tan frío como perfecto, hasta que la lupa de Holmes arrancó sus velos. La viuda, hasta entonces impasible, dejó escapar un suspiro que se transformó en sollozo. Sus hombros se encogieron y por un instante pareció más anciana, vencida por el peso de sus propias artimañas. «Sí», exclamó de pronto. «Fui yo, pero no me arrepiento. Esa fortuna me pertenecía, y nadie, ni una bastarda ni un sobrino inútil, iba a arrebatármela». Su voz resonó en la sala como un trueno. Todos guardamos silencio, horrorizados ante la crudeza de sus palabras. Entonces, con una mueca de desprecio, alzó la cabeza y nos miró uno a uno. «Malditos seáis todos», murmuró. «Que el 13 os persiga en cada escalera que subáis». Holmes no respondió. Se limitó a observarla con esa mezcla de compasión y desapego que reservaba a quienes, cegados por la ambición, se destruían a sí mismos. Yo, conmovido, entendí que la maldición no provenía del número 13, sino de la mentira que había corrompido aquella casa hasta la médula.
El carruaje que nos condujo de regreso a Baker Street parecía avanzar con una lentitud funeraria. Londres, envuelta en bruma, se extendía ante nosotros como un lienzo gris y silencioso. Yo, exhausto tras los acontecimientos de Belgrave Square, apenas podía ordenar mis pensamientos. El eco de la confesión de la viuda resonaba aún en mis oídos como un trueno lejano. Holmes permanecía en silencio, con la mirada fija en la oscuridad que se filtraba por la ventanilla. No había en su semblante la satisfacción del triunfo, sino una gravedad pensativa, como si el desenlace del caso hubiese dejado un sabor amargo. Al llegar a nuestra morada, la familiar silueta del número 221B se alzó ante nosotros como un refugio conocido. Mrs. Hudson nos recibió con discreta cordialidad, notando quizá en nuestros rostros la huella de la tragedia. Mientras subíamos la escalera de nuestra propia casa, no pude evitar pensar en la extraña simetría. Otra escalera nos había mostrado la crudeza de la muerte, y ahora ésta nos devolvía a la vida cotidiana, aunque cargados de sombras. Holmes, sin decir palabra, me indicó que lo siguiera al salón. Comprendí que aquella noche sería larga, y que la verdad aún aguardaba su último análisis junto al fuego. Una vez en el salón, Holmes se dejó caer en su sillón habitual con la languidez de quien ha consumido todas sus energías en la batalla intelectual. Encendió su pipa y pronto el aire se impregnó del aroma acre del tabaco. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando reflejos anaranjados que parecían danzar sobre las paredes. La calma del lugar contrastaba con la tensión vivida en la mansión Morland, y aquella paz doméstica era un bálsamo necesario para mis nervios. Holmes, sin embargo, no disfrutaba de esa calma como yo lo hacía. Sus ojos, clavados en las brasas, seguían trazando líneas invisibles, como si aún descifrara enigmas que escapaban a mi comprensión. «Watson», dijo al fin, tras una larga pausa, «la verdadera lección de este caso no se halla en la caída del caballero, sino en la telaraña de mentiras que lo precedieron». Su voz, grave y pausada, me hizo comprender que aún quedaba por desentrañar no el cómo, sino el porqué del crimen. Holmes se inclinó hacia mí, retirando la pipa de sus labios, y habló con la serenidad de un maestro que imparte una lección irrevocable. «Todo asesinato es atroz, Watson, pero no todos los crímenes se miden por la sangre derramada. A veces, el verdadero delito es la vida construida sobre falsedades, donde cada palabra es un disfraz y cada gesto una trampa». Yo lo observaba en silencio, comprendiendo que sus palabras eran más profundas de lo que aparentaban. «En Belgrave Square», continuó, «el señor Morland vivía rodeado de secretos, un hijo ilegítimo silenciado, una esposa consumida por la ambición, un sobrino cegado por la codicia, y un mayordomo con un pasado turbio. La muerte no fue sino la culminación inevitable de una mentira sostenida durante años». Holmes exhaló una nube de humo que ascendió en volutas caprichosas hacia el techo. «El puñal visible puede herir, Watson, pero la daga invisible de la mentira hiere con mayor profundidad. El cuerpo se entierra en tierra firme. La mentira, en cambio, sepulta la paz de generaciones enteras». Me estremecí ante la claridad de su juicio. Comprendí entonces que, para Holmes, la investigación no terminaba con la captura de un culpable, sino con la reflexión sobre el peso moral de sus actos. Holmes dejó a un lado su pipa y se volvió hacia mí con una expresión más humana, casi íntima. «Confieso, Watson, que este caso me ha dejado un pozo de melancolía, no por la dificultad del enigma, sino por la desnudez moral que ha revelado». Yo asentí y me atreví a añadir: «Las apariencias de respetabilidad suelen ocultar mayores corrupciones que los bajos muelles de Londres». Holmes sonrió levemente. «Tiene usted razón, mi buen amigo, y es ahí donde radica nuestra labor, desenmascarar lo que otros prefieren ignorar». Durante unos minutos hablamos no como detective y cronista,
sino como dos hombres que compartían el peso de haber mirado demasiado de cerca la miseria humana. Recordamos casos pasados, viejas jornadas en el campo y hasta alguna anécdota trivial, como si buscáramos alivio en la amistad frente a la dureza del mundo. Yo lo contemplé entonces con una mezcla de admiración y gratitud. En aquel silencio compartido, comprendí que mi lugar junto a él no era solo el de relatar sus hazañas, sino también el de sostener, con discreta compañía, su carga solitaria. Holmes, al notar mi mirada, dijo en voz baja: «No lo olvide, Watson. Incluso el más frío de los razonadores necesita, a su lado, un corazón que lo recuerde humano». El reloj del salón marcaba con gravedad el paso de los minutos, y yo me atreví a formular la pregunta que rondaba mi mente. «Holmes, ¿cree usted que el crimen podría haberse evitado?» Él guardó silencio unos instantes antes de responder. «Quizá si los secretos no se hubieran amontonado como piedras en un dique, pero una vida construida sobre silencios y apariencias está condenada a romperse tarde o temprano». Su afirmación me hizo reflexionar. Pensé en la doncella, convertida en heredera sin quererlo, en el sobrino, víctima de su propia ambición, en el mayordomo, que nunca logró escapar del fango de su pasado. Todos eran piezas de una maquinaria de secretos que, finalmente, había estallado en forma de tragedia. «El secreto, Watson, es más pesado que el hierro», añadió Holmes, «y cuando se transmite de generación en generación, acaba aplastando todo lo que toca». Yo no pude menos que reconocer la certeza de sus palabras. La violencia visible había sido un desenlace brutal, pero lo que verdaderamente había corroído aquella casa eran los años de ocultamiento y mentira. Holmes recargó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. «El mal no siempre golpea desde fuera», murmuró. «A menudo germina en el silencio de los hogares». Quedé contemplando a mi amigo, vencido por el cansancio intelectual, y comprendí que la noche nos había legado más que una victoria. Nos había entregado una enseñanza amarga, de esas que se graban en el alma. Escribo estas líneas con la conciencia de que algunos casos nunca abandonan la memoria. El asesinato en el 13º peldaño es uno de ellos. No solo por la frialdad del crimen, sino por la desnudez moral que puso ante mis ojos. He aprendido, al lado de Holmes, que la verdad no siempre ilumina con suavidad. A veces hiere con un filo implacable. La señora Morland había intentado disfrazar su crimen bajo el velo de la superstición, confiando en que el número 13 cargara con la culpa. Pero la lógica de Holmes arrancó el disfraz y dejó al descubierto lo que realmente era. Una vida construida sobre el miedo a perder y la incapacidad de aceptar la verdad. Mientras escribo, vuelvo a evocar aquella escalera. Cada peldaño se me antoja ahora un símbolo de las elecciones humanas. Subir hacia la verdad, descender hacia la mentira. Y, sin embargo, hay peldaños que, aunque se suban o se bajen, conducen inevitablemente al mismo destino, el de la verdad inapelable. Holmes, con su mirada penetrante, supo escuchar lo que ni las bocas ni los corazones se atrevían a confesar. Yo, en cambio, guardo de aquel caso una reflexión más sencilla y humana, que detrás de cada crimen palpita una tragedia doméstica, y que la justicia, aunque se cumpla, nunca borra del todo las huellas del dolor. Y así concluyo este relato, convencido de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el modo de hacerse oír. Así concluye un episodio que aún resuena en los silencios de mi memoria. No siempre la justicia se mide por tribunales, ni la verdad se revela sin dejar cicatrices. En el corazón humano persisten sombras que ni la más brillante deducción logra disipar. Quizá, al final, lo que más nos inquieta no es el crimen resuelto, sino los secretos que permanecen sepultados bajo el peso de las apariencias. ¿Y tú, frente a esas mismas verdades a medias, habrías guardado silencio o hubieras tenido el valor de hablar?
Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, acompáñanos con un like, compártela con quienes aman el misterio y déjame tu opinión para seguir desentrañando enigmas juntos. No olvides suscribirte para que la próxima sombra también encuentre en ti un testigo atento.